Bendiciones. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, todavía estamos. Vamos a empezar en el versículo 12. Creo que la semana pasada nosotros terminamos en el 11, ¿no? Y terminamos hablando sobre los obreros. Y la verdad que el libro de Corintios, en el primer aspecto, habló directamente a la iglesia y a los problemas que tenía en la iglesia de Corinto, ¿no? Para que alguno no crea que el pastor está echando la bronca a los obreros. Es lo que hay aquí en la palabra y de eso estamos hablando. Si alguno cuadramos aquí, pues la cojamos para nosotros y seamos humildes para arreglar nuestra vida como obreros, ¿verdad? Si no, es algo que la iglesia debe de saber qué tipo de obrero debe tener. Entonces, en primera instancia, Pablo trató mucho los problemas localizados que tenía con los miembros de la iglesia en Corinto. Entonces, si nosotros nos acordamos o nos recordamos, mucho tiempo Pablo habló sobre los diversos pecados que había en la iglesia de Corinto. Habló sobre determinadas personas en concreto, y la razón por la cual Pablo no había ido a Corinto en la ocasión que él dijo era exactamente por esto, porque nosotros hemos hablado aquí que Pablo había dicho que no había ido en aquella ocasión a la iglesia de Corinto por la sencilla razón que él no quería ser duro como aquellos hermanos que todavía no habían arreglado su situación, que todavía estaban andando de mala manera. Y ahora en esa segunda carta, Pablo habla algo a la iglesia, pero se dedica mucho más en hablar del obrero. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo habla tanto del obrero en la segunda carta? La razón es muy sencilla. En la iglesia de Corinto había un grupo de personas que se consideraban maestros, que eran del antiguo pacto y que se levantaban continuamente en contra de Pablo con injuria, con calumnias y etc. Por lo tanto, Pablo tuvo que en esa ocasión sacar el currículo para mostrar a ellos que es un verdadero obrero de la iglesia del Señor. Por lo tanto, claro está que nos toca en esa ocasión hablar de los obreros, ¿no? Y muy bueno que nosotros sepamos que nuestras prédicas no están centradas en la vida de nadie, sino en la palabra de Dios. Si nuestra vida no condice con lo que dice la palabra de Dios, pues la debemos recibir, aplicar a nuestra vida y enderezarla para la gloria del Señor. Amén. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar otra vez, vamos a seguir hablando de obrero, porque de eso se trata, ¿no? Y Pablo en el capítulo 12 dice: no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. No nos presentamos de nuevo a ustedes, sino que os damos la oportunidad de gloriarse de nosotros. Pablo el traductor usó la palabra orgullo, pero ese orgullo ahí no es el orgullo que nosotros hablamos que un cristiano no debe o no puede tener, que es el orgullo de no aceptar la corrección, que es el orgullo que genera soberbia en nuestra vida, sino que ese orgullo, la traducción es exactamente gloriarse de nosotros, y para que tengas respuesta para lo que se jactan. Y cuando dice para que tengas respuesta para lo que se jactan, es para los que se creen, para los que presumen para los que se creen autosuficientes, para los que son soberbios. Esa era la característica de aquellas personas que se decían maestros y estaban en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, Pablo le dice a los hermanos: no solo queremos dar la oportunidad de que ustedes se gloríen en nosotros como obreros del Señor, sino que nosotros seamos el ejemplo de obrero para que ustedes puedan tener respuestas a esta gente que entre ustedes se creen, presumen, son soberbios. Y claro, estos eran los señores que levantaban las calumnias
y eran los que se levantaban en contra del ministerio de Pablo. Por lo tanto, cuando Pablo le dice a los hermanos, para que tengas respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Y claro está que también esa palabra sirve para nosotros en estos días. Estamos en el siglo XXI plagados de obreros en diferentes partes del mundo cuya su intención es jactarse de sí mismo y en las apariencias, y no hacen la obra del Señor con el corazón. Por lo tanto, ese consejo sirve para nosotros en el siglo XXI como obreros. No debemos estar basados en lo exterior, sino en lo interior, que todo lo que sea manifiesto en nosotros sea para la honra y para la gloria del Señor y para bienestar de la iglesia. Nunca nuestro propósito como obreros debe ser el gloriarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos acordamos, la semana pasada nosotros hablamos de esto. Pablo dice que nosotros lo que queremos, lo que nos interesa verdaderamente como obreros es la gloria del Señor. Entonces, para nosotros en el siglo XXI lógico está que como obreros, si queremos ser obreros aprobados, debemos de presentar estas características. ¿Cuáles son las características? Obreros que no piensen o no quieran solamente vivir de facha, ¿no?, de apariencia, sino de obreros que militan en la obra del Señor, pero que milita para la gloria de Dios y para el enaltecimiento de la iglesia o para crecimiento de la iglesia en todos sus campos, espiritual y físico y monetario, claro está. Entonces, por lo tanto, Pablo había tenido este problema y los hermanos además que estaban allí se veían como acorralados, sin respuesta, sin saber lo que decir. Por eso Pablo le dice, y nosotros nos dirigimos a ustedes y les contamos, sacamos del currículo para que ustedes se puedan gloriar en nosotros como obreros, pero también al mismo tiempo para que ustedes tengan respuesta para esta gente que ahí anda levantando, criticando, siendo mentirosos con respecto a nuestro llamado en Cristo. Entonces, en nuestros días, si nosotros somos obreros que seguimos la plantilla que Pablo nos coloca aquí en 2 de Corintios, está claro que también será una respuesta para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en medio a un montón de problemas, a un montón de confusión, a un montón de gente que solo intenta sacar provecho de la iglesia y no para agradar y exaltar al nombre del Señor. Dime, hermana Enrique. Cuando usted habla de obreros, se está refiriendo, o la escritura aquí se refiere acerca de pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Se está refiriendo aquí la palabra. Cuando usted dice obreros, se refiere a ellos. Me refiero a ellos y en general, porque nadie puede llegar a ser pastor si es un mal diácono, nadie puede llegar a ser pastor si es un mal obrero, un servidor dentro de la iglesia. Si alguien, la Biblia dice que si alguien anhela el presbiterio o el pastorado, buena obra, lo desea, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, si alguien no milita bien como diácono, si alguien no milita bien como el que limpia la iglesia, si alguien no milita bien con el presbiterio que lleva, si alguien no milita bien en cualquier área que él lleve dentro de la iglesia, la aspiración de él a pastorado ya empieza siendo fracasada, ¿verdad? Porque él no está demostrando amor por la obra de Dios ni interés por el crecimiento de la obra de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de todas las personas que ministran dentro de la iglesia. En mi caso, Pablo está defendiendo su ministerio como apóstol frente a los maestros o a los que se decían ser maestros en aquel entonces. Nosotros, en nuestra aplicación para el siglo XXI, lo aplicamos a todo tipo de obreros dentro de la iglesia. Y para dar un ejemplo, mañana hay un grupo de alabanza tocando aquí, pero ese grupo de alabanza, a vez de llegar 1 hora, 40 minutos antes, me llega 5 minutos antes de empezar el culto, ¿está dando un buen servicio? No. ¿Está glorificando a Dios? ¿La iglesia se siente cómoda con un grupo de alabanza que llega 5 minutos antes de empezar el culto? Entonces, esta gente puede pretender algo más dentro de la iglesia si no cumple ni siquiera con la alabanza. No puede pretender más ministerio. ¿Por qué? Porque ya empezamos mal. Nadie que quiera ser médico, ingeniero,
o inventor puede dejar ya la escuela en el 3er grado y después intentar empezar en el 5º. Tiene que empezar en el 3º de nuevo, ¿verdad? Entonces, si alguien que tiene 20, 30 años empieza ahora en el ministerio, pero no desarrolla bien su ministerio, él puede hasta por su fuerza y por su cabezonería llegar al pastorado y abrir una iglesia para él, pero puedes tener en cuenta y puede escribir lo que le voy a decir, va a ser un ministerio fracasado y desordenado, porque él a su principio no ha tenido orden en su vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de ejemplos de obreros, hablamos del más pequeño al más grande. En nuestro caso, aquí, desde el que limpia la iglesia hasta el pastor. Todos los que están encuadrados en este medio tienen que ser obreros que quieren, primero, glorificar a Dios. Segundo, tienen que nutrir la iglesia. Tienen que amar a la iglesia de Cristo. Porque si no, no sirve como obrero. Sencillamente. Está fuera de todo lo que nosotros podemos hablar como obreros, porque Pablo está sacando una fotografía de obrero y él está hablando de que aquellos que se jactan, que viven de apariencia, que creen que son autosuficientes, que se creen que son soberbios. ¿Ustedes saben cuántos maestros han llegado aquí a la iglesia sin serlo? Montones. Que van a internet, decoran 3 o 4 cosas y se cree que ya saben hebreo, que ya saben griego, que ya saben todo, y llega aquí y te quiere aplastar. Pero su interés es simplemente que la gente sepa quién es él y qué es lo que sabe. En verdad no quiere glorificar a Dios, se quiere glorificar a sí mismo. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque ni siempre los que se presentan como son verdaderamente. ¿No? Necesitamos pedir al Señor discernimiento para poder captar a esta gente, nada más entre por estas puertas, para que nosotros no seamos pastos o pasto de su vanagloria o de su interés o de su soberbia, ¿verdad? Porque un obrero, el primero que él tiene que buscar es la gloria de Dios ante todo y, como no, el crecimiento de la iglesia, el servicio para la iglesia. Entonces, el que obra así no está engañando, y el engaño no es una mentira, y el que miente, ¿a quién pertenece? Pablo está hablando de alguien que quiere vivir de fachada, ¿verdad? Entonces, alguien que representa un papel para que usted crea que él es lo que no es, ¿qué es lo que está haciendo? Engañando, ¿verdad? Mintiendo. Entonces vamos a Juan 8:44 y vamos a ver esa clase de personas. ¿A quién pertenece? ¿Se pertenece a Cristo o si no pertenece a Cristo? Dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Por lo tanto, el mentiroso es hijo de ¿quién? Diablo. Y muchas de las veces se manifiesta como obrero de una iglesia. Porque cualquiera que quiera aparentar lo que no es, o quiera decir lo que no es, está engañando. Por lo tanto, él está colaborando no con el reino de la luz, sino con el reino de las tinieblas. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 9, capítulo 10, Jesús habla sobre los falsos profetas o falsos maestros. Y está claro que tanto el falso profeta como el falso maestro no va a obrar en la discoteca, no va a buscar la verbena para engañar a nadie, porque los que están allá estarán siendo ya engañados hace mucho y están haciendo ya su voluntad. ¿Dónde es que él va a intentar introducirse para poder engañar y desviar? En la iglesia. Por esa razón es la que nosotros hablamos mucho, que el cristiano debe de ser conocedor de la palabra, debe de conocer la palabra y escudriñar la palabra para estar preparado en la verdad y poder analizar ese tipo de cosas. Porque entonces la iglesia se ve perjudicada, ¿verdad? Ustedes se imaginan
Si mañana robo el dinero de la iglesia y le desaparezco con el dinero de la iglesia, ¿ustedes no van a quedar manchados con esto? Claro que van. ¿Por qué? Porque van a decir, ustedes son unos bobos. Este día está engañando y viviendo a costa de ustedes toda la vida. Ustedes no se dieron cuenta. Y saben lo que va a hacer el diablo, le va a dar durísimo. De tal manera que entrará una desconfianza dentro de tu corazón con respecto a los obreros que no va a poder, va a enseguecerse de tal manera que incluso los obreros que aman a Dios y abren la obra y hacen la obra de Dios para la gloria y para la honra de su nombre, ustedes van a estar tratándole con desconfianza. Entonces, un mal obrero hace daño a la iglesia, ¿sí o no? Claro que lo hace. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Y la preocupación de Pablo era justo esa. Porque ellos, en vez de estar haciendo un bien en la iglesia, estaban buscando gloria para ellos mismos y además estaban perjudicando a la iglesia. ¿Con qué? Con una falsa enseñanza. Y entonces nosotros debemos de estar atentos a esta cosa, porque muchas de las veces nosotros pensamos que esto no puede suceder, pero la Biblia ya nos advierte que una de las señales del último tiempo, ¿qué era lo que sería? La apostasía. Y la apostasía llega por medio de ¿qué? De una falsa enseñanza. Pablo lo llama, en otras palabras, doctrinas de... Entonces, si ustedes tienen un maestro que no es inspirado por el Espíritu de Dios, que busca solamente su vanagloria, todo lo que él hace, no lo hace para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de obreros. Pero eso aquí para esa iglesia también, claro, porque nosotros no somos solo los que estamos aquí, llegará más gente. Y entonces nosotros tendremos que pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo y además tener conocimiento bíblico para poder usar la justa medida a la hora de entender cómo está obrando determinadas personas que se dicen maestros. Porque entonces puede ser que nosotros estemos siendo engañados. Puede que parezca muy dura las palabras de Juan 8:44, pero pensemos por un momento. ¿Qué intención puede tener alguien que quiere destacar su ser como si fuera del corazón lo que hace? Así que la razón por la que el apóstol Pablo tira de currículo a los hermanos de Corinto es para que tengan una fotografía de un obrero que tiene el Espíritu de Dios, que ama verdaderamente y cuya intención es glorificar únicamente a Dios. Los que iban en contra de Pablo en aquella ciudad tenían otros motivos de confianza y gloria. Eran maestros que su gloria no era Dios y sin su descendencia. Ellos se consideraban que al ser descendiente de Abraham, ellos tenían potestad para seguir predicando el pacto que en la cruz del Calvario se había terminado. Ellos seguían diciendo que para que la obra de Cristo en el Calvario fuera completa y pudiera redimir completamente, las personas tenían que seguir matizando determinadas costumbres y determinados hechos, incluso siendo gentiles, para que pudiera verdaderamente recibir la remisión de sus pecados. Y eso lo que hacía, traía confusión dentro de la iglesia, traía enfrentamientos dentro de la iglesia. Por eso Pablo en versículos anteriores le dice que los hermanos no deberían gastar su tiempo en conversaciones huecos que no edificarían para nada. Y él está hablando de ese tipo de conversación, porque esa gente lo que hacía era promover discordia entre la iglesia para que ellos pudieran rechazar el evangelio que Pablo predicaba y la enseñanza que los apóstoles daban, para entonces adoptar su enseñanza y estar sujeto a ello. Y Jesucristo en una cierta ocasión dice: ustedes diezman de todo, pero a ustedes les falta lo más importante, misericordia. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos en cuanto a enseñanza, porque algunas enseñanzas que nosotros podemos recibir, lejos de ser bíblicas, solo están enfocadas para que los maestros reciban su gloria. Ya Juan Bautista había hecho advertencia en cuanto a eso de que, ¿por qué soy descendiente de
tengo autoridad para, o tengo lo correcto. En Lucas capítulo 3, versículo 8, nosotros vamos a ver lo que dijo Juan Bautista a esos mismos personajes que en la iglesia de Corinto, o a los descendientes de esos personajes, que en Corinto estaba dando muchísimo trabajo a Pablo. ¿Qué dice Juan Bautista? Por tanto, da frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Una advertencia de Juan Bautista. Les está diciendo, ustedes no se crean que porque ustedes son descendientes de Abraham, que ustedes ya lo tienen todo resuelto. Ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Los llama al arrepentimiento. Si ustedes dicen que están arrepentidos, ¿y dónde están los frutos? Y nosotros hemos estado batiendo en esa tecla una y otra vez. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. ¿No? Ya ahora no me pasa, pero cuando era más joven, cuando era muchacho, que estaba en una congregación donde la exigencia de un testimonio como cristiano era mucho más grande que en otras congregaciones. Y los otros nos criticaban a nosotros y aún encima se reían de nuestra cara. ¿No? Porque decían, no hombre, ustedes tienen que vivir en el siglo pasado, ¿cómo va a ser esto? Eso es doctrina de hombre. ¿No? Que confundimos, porque Pablo cuando dice doctrina de hombre, está hablando de la observación o de la observancia de algunos aspectos de la ley que ya se habían pasado. No está hablando de un cristiano andar bien vestido, no está hablando de un cristiano tener un buen lenguaje, no está hablando de un cristiano ser honesto, no está hablando de nada de esto. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser todas estas cosas. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos de estas cosas, nos quieren llevar y equiparar con estos maestros que andaban dando trabajo a Pablo en la iglesia de Corinto. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a estas cosas para que nosotros podamos saber a qué tipo de persona y qué tipos de acción es lo que la Biblia nos pide de nosotros como cristianos. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham hasta de esas piedras. Su gloria, la gloria de aquellos maestros, estaba en su circuncisión, estaba en los privilegios de sus ritos externos, en su pertenencia a un grupo religioso. Deseaban llamar la atención, ser vistos de otro, como oraban y como ayunaban. En ningún momento nosotros estamos diciendo que un cristiano no debe orar ni ayunar. Nosotros fomentamos justo lo contrario, el cristiano debe orar y ayunar. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, Cristo ha orado, Cristo ha ayunado. Los apóstoles oraron, también los apóstoles ayunaron, sí, los apóstoles escudriñaban la palabra, sí, la iglesia también. Por lo tanto, no es esa práctica que les estaban pidiendo a aquellos maestros que estaban en Corinto, justo lo contrario. Aquellos maestros tenían aspecto de santidad, pero su interior albergaba otras cosas. Y nosotros, siempre que hablamos que un cristiano debe de ser lleno del Espíritu de Dios, debe de buscarse lleno del Espíritu de Dios, es justo por esto. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios no trae confusión. Que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y nos hace ver cuando uno está hablando la verdad de la palabra y cuando uno está añadiendo cosas por su cuenta y sacando muchas veces de contexto. Podemos ver en Mateo 23, versículo 27, lo que Jesús habló a una parte de ese grupo que también estaba en Corinto, perturbando la obra de Dios en Corinto. Mateo 23, 27, y el que lo tenga lea por favor, alto, para que todos escuchemos. Hay de ustedes, maestros de la ley, y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así estaban. Dice que el corazón ajeno es tierra que nadie anda. Lo único que anda en el corazón ajeno
es la palabra de Dios que dice que es como espada de doble filo, que hace división entre el alma y el espíritu, y es más penetrante que espada alguna de dos filos, y hace división entre el alma y el espíritu, y es capaz de penetrar hasta los tuétanos. Nadie puede escapar de la palabra de Dios. Nadie puede escapar del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios con su palabra nos lleva a entender esas cosas. Aquellos obreros tenían exactamente la apariencia de los sepulcros que Jesús hizo comparación. Una comparación muy dura, ¿no? Porque Jesús dice, ustedes por fuera están muy lindos, pintaditos de blanco, pero lo que llevan dentro es podredumbre, es resto. No sirve para nada lo que ustedes llevan dentro. Eso es lo que Jesús está hablando. Y muchas de las veces nosotros vemos sin personas como aspecto de que están llenos del Espíritu de Dios. Pueden incluso hablar en lengua. Les voy a hacer más claro. Pueden incluso hablar en lengua. La Biblia dice que en aquel día muchos dirán, hemos profetizado en su nombre. También dice que hemos echado fuera demonios. ¿Verdad? Entonces eso es un llamado de atención para que nosotros estemos alerta cuando alguien se nos acerca y cuando alguien se nos presenta como obrero. Vuelvo a deciros a esta tarde que todos los obreros debemos de ser examinados por la palabra de Dios, y la iglesia puede examinar a los obreros con la palabra de Dios. Ustedes no pueden levantar juicio en contra de un determinado obrero si este obrero, filtrado por la palabra, cumple los requisitos de la palabra. Pero empezando por mí, si no cumplo los requisitos de la palabra, la iglesia no solamente tiene el derecho, tiene el deber, porque simbólicamente les estoy dando de comer. Y ustedes van a un restaurante y piden una tortilla de papa y te pone una tortilla francesa y la come como si fuera de papa y no pasa nada. ¿A qué reclamar? Me gustaría que fuera y pidiera carne de conejo frita y le pusiera un gato y ustedes pagaran por el conejo por gato. Nadie quisiera esto, ¿verdad? Cada uno cuando va a un restaurante quiere la comida que se pide. La iglesia debe de filtrar a sus obreros, debe de mirar a sus obreros, y con la palabra le puede medir. Tiene esa responsabilidad la iglesia. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Era exactamente lo contrario. Los hermanos estaban sin respuesta, no sabían qué decir. Pero la iglesia debe de tener esa responsabilidad. Perfecto. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden estar sentados ahí y que yo les esté contando un cuento chino diciendo que es palabra de Dios cuando no lo es. ¿No? Hace poco alguien me comentó de un vídeo en internet y yo fui a ver porque a mí me parecía increíble. Pero vi a alguien predicando diciendo que la caída de Adán en el Edén, la causa de su caída fue porque robó el diezmo. Está loco. Ustedes no pueden aceptar esto. Si mañana se me trastorna la cabeza y el diablo me dice eso, ustedes no pueden aguantarme encima del púlpito predicando esto. Me debe de pedir, por favor, pastor, váyase. Pero dice, pastor, mire que te está metiendo una soga en el cuello. No hay problema, es lo que dice la palabra de Dios. No soy yo. Y yo estoy aquí para la gloria de Dios. Y gracias a Dios, hasta hoy mi intención es en glorificar a Dios y que la iglesia de Dios crezca en gracia y en conocimiento. Y a la medida de lo posible y dentro de mi falta de sabiduría, los intento enseñar lo que yo entiendo en la palabra de Dios y lo que voy aprendiendo en la palabra de Dios cada día. Pero es una barbaridad, hermano, que alguien le diga que cada vez que usted da el diezmo, lo que usted hace es pagar su deuda. Entonces Cristo murió para nada. Le quitó completamente el valor del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y yo cuando veo esto personalmente me quedo escandalizado. Y si ustedes vienen escandalizados, les voy a dar razón, porque eso es una mentira como un castillo.
Y ya está así de ese tipo de maestro, ¿vale? Así. Pero pastor, eso puede ser solamente descubrir las personas que son, que tratan de que su alma sea salva. Pero hay multitudes de cristianos en la iglesia que todo lo que dice el pastor se lo comen. Entonces, Pero por falta de conocimiento. por eso, pero son pocos los que van a su casa a escudriñar. Y anotan, pero llegan a esa casa se olvidan. Y entonces nosotros cuando hablamos aquí que deben de escudriñar es esto, vayan a su casa, le ore al Señor, no entra que eso no es un periódico, ¿vale? Aquí hay un traductor, aquí hay un intérprete perfecto que se llama Espíritu Santo. Entonces cuando uno va a leer la palabra debe de pedir gracias al Señor. Yo cada vez que abro la palabra para preparar una prédica o una enseñanza o lo que sea en la iglesia, yo antes pido gracias al Señor. Porque algunas de las cosas que me voy a encontrar allí van a ir de frente conmigo mismo. Y yo debo de ser humilde y dejar que Dios se glorifique tratando mis debilidades con su palabra. Y está claro que lo que nosotros estamos hablando es exactamente de esto. Personas que parecen hombres y mujeres de Dios. Mirando de lejos, pero hay que mirarlo de cerca. Hay que usar un buen auricular y unos buenos prismáticos para escuchar bien y para ver bien. Porque algunos, diciendo que son hombres de Dios, intentan destruir la iglesia que Cristo compró con su sangre, y que el Señor los reprenda. Amén. Vamos a ver Mateo 6, versículo 1. Y luego vemos versículos 5 y 6. Dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que Jesús está hablando, ahí está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Los está enseñando, mira, ustedes van a salir, ustedes van a evangelizar, ustedes van a predicar la palabra, pero tened cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, porque eso no os dará recompensa delante de Dios. Si el hombre que sube al púlpito para predicar la palabra de Dios, lo que busca es aplauso, si lo que busca es golpecito de espalda, si lo que busca es decir, hermano, como que muchísimo lo sabe, la Biblia dice que él ya recibió su recompensa. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y entonces estoy hablando personalmente para mí, para no caer en este cuento de querer ser visto por los hombres. Y es muy tentador la fama, ¿no? Dice que 3 grandes peligros del predicador es la fama, las finanzas y las faldas. 3 grandes peligros para los predicadores. ¿Y las qué? Faldas. Los vestidos. Mujeres. Son 3 jefes, ¿verdad? Entonces, como predicador, ¿yo puedo dormir en ese punto? ¿O tengo que andar vigilante? Claro que tengo que andar vigilante. Porque el Señor todavía no me transformó mi ser, todavía sigo siendo carnal hasta que Cristo venga y me transforme. Pero está bien, tengo el Espíritu de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Ser vigilantes, ¿verdad que sí? Tenemos que ser vigilantes. Cuando nos preguntamos que por qué o para qué Dios nos creó, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Para que Dios sea glorificado? Exacto, esa es la única respuesta. Para eso Dios nos creó única, exclusivamente para la gloria de su nombre. nada más. No existe otra dentro de la palabra de Dios. Ahora está claro que cuando mis ojos se han abierto y mi ser está lleno del Espíritu Santo, ser un utensilio para la gloria de Dios es un privilegio, ¿verdad? Esa es la diferencia, que nosotros tenemos que entender esto. Yo estoy aquí para la gloria de Dios y ustedes están ahí para la gloria de Dios. Hoy yo estoy aquí y mañana más de uno de ustedes van a estar en esa posición, pero no cambian, el fin no va a cambiar nunca jamás.
Usted se puede, mañana Dios te levanta como predicador, como evangelista, como profeta, como lo que sea. El fin siempre será la gloria de Dios, ¿no? Entonces aquí está, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria para siempre. Amén. Que es ese mismo versículo que nosotros tenemos aquí. Y nosotros hemos leído aquí en Corintios que Pablo dice que también esta es la razón nuestra. El fin es la gloria de Dios. Entonces, tanto el que está trabajando como administrador de la casa de Dios, como el que está como colaborador, somos para la gloria de Dios. Por eso, no hay distinción, no hay privilegio entre mi puesto y el tuyo. Hay más responsabilidad. Porque si yo salgo aquí diciendo algo que la palabra de Dios no dice, entonces yo no estoy siendo un profeta de Dios, yo estoy siendo un mentiroso y un anatema, dice la palabra de Dios. Entonces no estoy glorificando a Dios, no estoy cumpliendo con mi fin. Si mi fin es la gloria de Dios, no estoy cumpliendo con mi fin. Y cuando uno empieza a hacer las cosas según la voluntad de Dios, y no para ser visto, sino para que Dios sea glorificado, el fin por el cual Dios nos ha llamado se está cumpliendo. Y ese es el fin de la iglesia: glorificar, exaltar. Nosotros más tarde vamos a ver otro versículo que habla exactamente de esto, pero yo no lo quiero adelantar ahora porque si no me va a adelantar el versículo del párrafo que yo tengo aquí. Vamos a ver el versículo 5 y 6 del mismo capítulo. Y cuando oréis, no seas como quien, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles. ¿Para quién? Por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. En ningún momento Jesús está hablando de que uno no debe de orar en cualquier parte. Es la motivación que me lleva a, es lo que me impulsa, es lo que me empuja, es lo que me da gusto. Acerca de ese versículo, yo vi en una ocasión como un pastor reprendió a una persona en la iglesia, y porque esa persona oraba fuerte, oraba duro, entonces le reprendió a través de este versículo, que él oraba de esa manera por ser oído por los demás, para que lo escuchen que ora bonito, que tiene facilidad de palabra, de cómo se expresaba ante la presencia de Dios. Entonces le sacó ese versículo y dio una enseñanza acerca de eso. Hay muchos cristianos dentro de la iglesia que levantan la voz y oran de esa manera para ser vistos. Vamos, ya se equivocó porque Jesucristo no está hablando de cristiano ahí, está hablando de cristiano. Jesucristo no está hablando de los hipócritas. Un cristiano no es hipócrita. Entonces eso le respondió el hermano y le dijo: entonces pastor, usted me está llamando un hipócrita. Por ahí se pudieron indicar que... Porque eso es cuestión de tono de voz. Yo voy a orar junto con Walter, para escuchar su oración tengo que callar, mi tono de voz es mucho más alto que el de él. Voy a orar con Armando, también lo mismo. A lo mejor sí hace bajar la voz. ¿No? Entonces de dos una, o bajo la voz o me callo para escuchar la oración y lo acompaño en oración. Pero yo puedo orar con el hermano Enrique parejo, los dos, no pasa absolutamente nada, los dos tenemos timbre fuerte. Pero no lo hacemos para que los hermanos vean que sabemos orar. Porque yo he ido a un monte solo a orar y allá he gritado más que lo que grito aquí dentro de la iglesia. Y estaba solo. Mi ánimo para predicar me da igual que haya 10 con que haya uno aquí. Y los que han venido a un culto de enseñanza que ha habido 3 o 4 personas saben igual de la misma manera. ¿Por qué? Porque mi intención no es quedar bien con nadie o cuando hay más gente quiero lucirme, no, ese es mi tono de voz. Y yo les puedo garantizar que yo he intentado disminuir mi tono de voz, ¿no? El que nos dio clase hace 2 años atrás, cuando nosotros hicimos un examen con él, me dice: todo está bien, pero debería buscar bajar un poquito el tono de voz. Y yo les digo que yo a veces empiezo muy tranquilo, pero de repente cuando veo estoy hablando súper alto,
Entonces vuelvo otra vez, bajo, pero es porque eso está en mí. Entonces ya hablé con José que cuando ponga el aparato se siente bien lejos, porque si no le va a chillar le va a silbar dentro de la oreja, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender lo que Jesús está hablando aquí. Esa era la motivación de ellos. Y dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces Jesús está dando una enseñanza justo al revés de los que habían allí, porque entonces los hipócritas, se me ve a mí que tengo buena intención orando al Señor como ellos, le van a decir: es que uno de los nuestros. Entonces ustedes entienden por qué la iglesia debe de tener una diferencia del mundo, porque el mundo tiene que identificar quién pertenece al mundo y quién pertenece a la iglesia de Cristo. Ese es el mismo caso. Jesucristo dice: entra en tu cuarto, ora ya tú solito, en silencio, tú no te muestres a nadie. El Padre te ve donde quiera que tú ores. Esa semana yo estaba hablando con alguien, me llegó un mensaje y dice: hermano, ore, porque yo estoy predicando a una persona musulmana y está muy difícil, por favor, ora. Yo seguí hablando con la persona que estaba hablando, pero aquí estaba diciendo: Señor, ten misericordia, Señor, dale. Y en un dado momento se lo comuniqué, porque de vez en cuando me estaba hablando y yo como que no estaba escuchando, porque yo estaba orando. Pero no lo hice en oración, no le paré y decir: hermano, aquí mismo, y viene a la calle, vamos a empezar a orar aquí porque vamos a... No hace falta. Uno tiene que ser educado en esas cosas, y hay momentos que es necesario una escandalera, porque eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés, ¿no fue? Se quedaron asustados, ¿no? Y uno decía: esa gente está borracha, y otro decía: no, que son unos locos. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Pero Dios actúa en diferentes momentos, de diferentes formas, porque ni todo el mundo va a ser abrazado de la misma manera, porque somos de carácter distinto. Y nosotros como cristianos no tenemos la motivación que tienen los hipócritas, sino que nosotros sabemos que nuestro Padre nos ve en cualquier lugar donde nosotros con sinceridad oramos al Señor. Dice el apóstol Pablo: si es según la buena y perfecta voluntad de Dios, Él atiende nuestras oraciones. Las oraciones de los santos dice que pueden mucho en sus efectos. No porque nosotros tengamos la autoridad, porque si no nosotros pedimos al Padre en el nombre de aquel que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién? Jesucristo. ¿Verdad? Entonces cuando nosotros pedimos al Padre, yo no voy: Padre, porque yo soy bueno, porque yo me circuncidé, porque yo guardo el sábado. No es de esa manera que voy. Digo: Señor, yo vengo delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque Él pagó el rescate por nosotros. Tú le has entregado en la cruz. Soy miserable, no soy merecedor de nada, pero soy necesitado y vengo en el nombre de Jesús. Ahí está. Pero también he escuchado también de que también se puede orar por nombre de María, para que María pueda ir a Jesús y Jesús al Padre. Vamos, más de uno ha escuchado esa enseñanza, ¿verdad? Yo puede ser el único que no he recibido, porque dice que María es la intercesora entre el hombre y Cristo, ¿verdad? ¿Han escuchado esa enseñanza? Sí. Eso es católico. Los católicos dicen. Claro. Entonces sí, pero la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea ¿quién? Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando Jesús indicó a sus discípulos, dice: todo lo que pedirdes a mi Padre en mi nombre, Él os concederá. Entonces, bíblicamente no tiene base ninguno la enseñanza esa. Entonces uno, con mucho cariño, con mucho amor, siempre digo estas cosas, ¿no? Porque muchos de nosotros pertenecimos a esta enseñanza. Con amor le abrimos la Biblia y le mostramos: mira lo que dice la Biblia. Y no es solo la mía. Espera, yo tengo una en casa que viene escrita arriba el nombre, y yo digo: aquí también dice lo mismo. Por lo tanto, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. María está aguardando el día del juicio, como aguardan todos los que durmieron en el Señor. Es una mujer, la Biblia dice que sería una mujer para ser recordada,
como mujer santa, como mujer de testimonio y como una mujer agraciada porque tuvo en sus entrañas ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces, no fue cualquier hijo que lo trajo al mundo, trajo el Hijo de Dios, trajo nuestro Salvador. Entonces ella fue la envoltura que Dios usó para traer Cristo al mundo. Qué mala palabra, qué mala expresión, pastor, eso queda muy mal. Pero Dios la utilizó, fue el medio, fue el canal para que Dios pudiera bendecir tu vida y la mía. Y la Biblia no me deja otra manera de pensar y me da otra explicación. La Biblia dice que solo Cristo. El libro de Hebreos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, esa enseñanza bíblicamente no puede ser aceptada. Tiene que ser refutada con cariño y con amor, porque algunos están todavía en la ignorancia, ¿no? Una entrega parcial no sirve o no es aceptable para Dios. Debemos indudablemente tener apariencia, pero esta debe de ser el reflejo de lo que llevamos dentro. Muy importante eso, debe ser el reflejo de lo que nosotros llevamos dentro. No es que lo que yo tengo por fuera, la Biblia nos dice que lo que yo tengo en la cara refleja para adentro. La Biblia dice del que el corazón está lleno, aparece aquí, ¿verdad? Alguien que está contento y alegre, ¿qué es lo que hace? Y el que está triste, afligido, ¿qué es lo que hace? Llora. Y en nuestra vida cristiana, nosotros no debemos llevar una máscara, sino que debemos, sin duda, llevar algo que nosotros tenemos dentro. Por lo tanto, debemos de ser llenos del Espíritu de Dios para reflejar a Cristo en todo tiempo, ¿verdad? Es decir, y sin duda, nuestros frutos solo tienen un fin: glorificar a Dios. Este era el deseo que Pablo expresa en el versículo 9. Serle agradable. Y Jesús dice a sus discípulos en Mateo 5:16, y ahora sí voy a usar el versículo que yo quería usar para la pregunta de Eddie Garante. Mira lo que dice Jesús a los discípulos. 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y hagan ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿un cristiano tiene que tener fruto? Sí, tiene que fructificar. ¿Un cristiano sí tiene que tener buenas obras? Sí, tiene que tener buenas obras. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? Glorificar a Dios. Este es el fin. Y la Biblia nos dice que Dios nos llamó a cualquier cosa. Dice que Dios nos llamó a buenas obras. Ahí está. Entonces nosotros no podemos confundir que las obras nos salvan, pero un salvo tiene buenas obras. Eso de que diga que soy salvo y no tiene buenas obras, nada de la China, eso no es bíblico, ¿verdad? Jesús dice: yo soy la vid y vosotros sois pámpano. Y puede un pámpano de la vid, que es a lo que Jesús se refiere, da tomate. Ridículo, ¿verdad? Pero algunos quieren hacerme creer que están injertados en la vid, pero lo que están dando es limón. Pero solo por obras No. La obra no salva. Eso tiene que quedar clarísimo. Lo que salva es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie va a ser salvo por obra, pero nadie que es salvo tiene mala obra. Estamos hablando, ¿me están entendiendo perfectamente lo que estoy hablando? He dicho que Cristo es nuestro seguro de vida, ¿verdad? Que nos ha enseñado esto. Y el que tiene un seguro en el coche está cubierto para los casos de accidente. No ande por ahí chocando y buscando atropellar a la gente, que te quedas sin seguro, porque eres un kamikaze. No puede existir cristiano kamikaze. Los cristianos tienen que estar seguros de que en Cristo tiene perdón de sus pecados, pero que no les está autorizado a pecar. Vamos a 1 de Juan. Yo no había apuntado ese versículo, pero vamos allá. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Mira lo que dice Juan con respecto a esto.
2:1. Dice Juan, mis queridos hijos, les escribo esas cosas ¿para qué? No peques. Para que no pequen. Pero si alguno peca, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Pero no, la Biblia no me da autoridad a pecar, no. La Biblia me aconseja a no pecar. Ahora, si peco, yo tengo un intercesor, yo tengo a Jesucristo, yo tengo uno que murió por mis pecados. Entonces está claro que voy a Cristo para ser perdonado. Debo de tener la conciencia de esto. Pero también el Espíritu Santo me va a redarguir para no andar tropezando con la misma piedra todos los días y todas las horas. ¿No? Mi gran piedra, ya les he contado varias veces, el tráfico, ¿verdad? Cuando cojo el coche y me meto dentro de la ciudad o voy por la carretera, voy orando, porque en cualquier momento el enemigo puede usar una de sus piedritas para hacerme pecar, porque me irrito demasiado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y orar al Señor. Y cuando viene y me hace una maniobra, digo, Señor, ten misericordia, lo dejo que se vaya bien lejos, porque si no, al final termino envuelto en un problema. Pero si algún día, por la causa que sea, me salta el semáforo rojo, ¡pum!, y me caliento, me altero, yo tengo que tener esta seguridad. Jesucristo es mi intercesor. Ir a Cristo. Pero lo que no puedo hacer, no, ya que tengo a Cristo, pues yo voy por ahí haciendo lo que me da la gana. No es eso lo que la Biblia dice. Juan dio ese consejo. Donde Juan dijo, yo les escribo eso para que no pequen. Pero una conexión, si les pasa, tienen a Cristo, tienen su seguro de vida. Pastor, el 3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Ahí está afirmando que... Exactamente. Entonces, yo conozco a Dios cuando yo busco guardar sus mandamientos. Ahora está claro que los mandamientos de Dios son santos, justos y puros. ¿Verdad? Y yo soy justificado en Cristo. Si nosotros vemos el final de la frase que nosotros hemos leído, al final dice, Jesucristo ¿el qué? El justo. Él es el justo. Nosotros somos justificados. Parece, pero no es igual. ¿Verdad? Yo soy justificado porque Cristo pagó el precio. Cristo me justifica. Entonces, cada vez que yo me cometo un error, pues voy a Cristo. Dice, por tanto, habiendo sido justificado por la fe, ¿qué es lo que tenemos? Paz con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso todos debemos de tener claro en ese sentido. ¿Vale? Para que nosotros, cuando demos un resbalón o cuando caigamos, y que el Señor nos libre de esto, ¿no?, podemos ir a Cristo. Pablo, en esa carta que nosotros estamos leyendo, dice que el que está seguro, el que piensa que está de pie, ¿qué es lo que debe de hacer? Tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado que no caiga. Un cristiano no puede ser confiado y pensar que él es inmune, que el pecado no le puede en cualquier momento hacer una mala pasada. No, la Biblia nos dice que como cristianos debemos ser vigilantes, sobre todo en aquellas áreas donde nosotros estamos, ¿no? Ya hemos dado el ejemplo de José, ¿no? José era un hombre temeroso de Dios. Cuando la señora quiso que se acostara con él, él no quedó allí resistiéndola y mirando cómo se desnudaba. Lo que hizo fue, pierna, ¿para qué te quiero? Y corrió. Y la Biblia dice que nosotros debemos de huir de la apariencia del mal. Yo no puedo desconocer mis debilidades como cristiano, yo debo desconocer mis debilidades como hombre. O sea, referente a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ya te digo que tengo bastante lucha y todavía sigo pasando lo mismo, ¿no? Entonces, pero muchas veces suele ser de mi familia, que muchos sueños que tengo y la lucha
siempre hay un familiar mío por medio. Entonces, como que si hoy es día digo de ir de vacaciones ahí, ¿cuál sería lo que digo? Si dicen que tenemos que apartarnos de los que nos... Si en la Biblia dice que nosotros tenemos que ver todo y retener lo bueno. En lo que es lo bueno, yo puedo participar con mi familia. Yo puedo sentar con mi familia que no es cristiana y comer con ellos. ¿Vale? Lo que yo no puedo hacer es participar en aquellas cosas que son ofrecidas a ídolos y que no glorifiquen a Dios. Cuenten un chiste verde, aunque me tenga ganas de reír, me voy al baño para no darles confianza, ¿verdad? Pero me cuenta un verde, yo cuento uno ya rojizo, ya, ¿no? Color de hormiga, ya para poder completar. Aquel es verde, yo soy más verde que él. Eso no, porque eso da mal testimonio de lo que yo digo siempre. Pero sí puedo sentar con mi gente que no es cristiana y comer con ellos, pero ellos toman aguardiente, digo, hasta aquí señores, hasta luego, muy buena, y me voy. Si quieren emborrachar, emborráchense solo. Entonces, esos son los cuidados que nosotros como cristianos debemos de ver, porque nosotros tenemos como Pablo de buscar ser agradable a Dios, ¿no? La misión del cristiano es esta, sin duda, glorificar a Dios. El pecado destruyó esta capacidad en el hombre, pero en Cristo el hombre es restituido para este fin. El que obra fuera de este plan no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo y nos lleva a Él. 1 de Juan 5:6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, el Espíritu de Dios da testimonio. No sé si voy a ser muy pesado con lo que yo voy a decir, ¿no? Pero si soy ya de antemano, no es para ofenderte, simplemente quiero expresar un pensamiento mío. Si alguien dice que es cristiano y que obra en aquello que no es agradable a Dios y que el Espíritu Santo de Dios no le retiene, no redarguye su vida, ¿qué es lo que me lleva a pensar? No tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, cuando yo me equivoco, es el primero que me dice, despiértate, te estás equivocando. Mira lo que dice la palabra. Entonces yo digo, ay Señor, te misericordia. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo otra vez al camino. Pero alguien que va por la puerta ancha, como si le va a llevar al mismo lugar que el camino estrecho, me hace dudar. No puedo dar mi confianza a él como un cristiano auténtico, porque los frutos que él tiene no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice que debe de tener un cristiano. Ni siquiera se preocupa, porque hay algunos que sí, yo he dado con algunos hermanos que han estado en pecado y tenía un respeto, ¿no? Porque sabía que estaba en pecado y decía, pastor, yo estoy viniendo, me gusta la palabra y todo esto, pero yo estoy con esta situación. Ore por mí para que Dios me dé gracia y yo pueda solventar esta situación para estar de acuerdo con la palabra de Dios. Está demostrando temor de Dios, ¿verdad? Está en un estado donde Él me está demostrando que Él quiere arreglar. Entonces yo, como su hermano en Cristo, lo que intento es solventar esta situación para que Él pueda tener su vida en regla y arregle su vida con el Señor. Pero si alguien me dice, no, yo vivo esa vida, pero la Biblia dice que el Señor ha perdonado todos mis pecados, da igual que yo esté casado, que esté en fornicación, que esté en adulterio, que sea un borracho, que sea un idólatra, da igual, porque Cristo ha pagado el precio. Entonces ya me hace que pensar, porque Juan dijo, no pequéis, le digo esas cosas para que no pequéis, ¿verdad? Entonces, uno cuando comete error, el Espíritu Santo redarguye. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26.
Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ¿qué es lo que hará el Espíritu Santo? Dará testimonio de mí. Y nosotros hemos leído un versículo antes que dice Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué clase de testimonio me va a dar de Jesucristo el Espíritu Santo? ¿Un bandolero? ¿Un ladrón? ¿Un borracho? ¿Un fornicario? No. Y la Biblia dice que Dios lo que va a hacer es transformarlo de manera que nosotros seamos a la imagen de ¿quién? De Cristo. Entonces, un cristiano no puede ser bandolero porque Cristo no lo fue. Si alguien dice que está en Cristo, pero sigue siendo bandolero, pues yo no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llama a Jesucristo santo, justo, perfecto, ¿verdad que sí que trata la palabra de Jesucristo? Entonces, ¿cómo debe un cristiano, con quién debe un cristiano intentar parecer? Con Cristo. ¿Con Cristo? Si yo no intento parecerme a Cristo, entonces está claro que las enseñanzas que yo llevo recibiendo no son buenas enseñanzas. Ni tengo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios da testimonio de Cristo. Y da testimonio de Cristo para que Dios sea glorificado. Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y luego el 26. Pero el Consolador, vamos primero al 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad que en el mundo, escuche bien esto, a que en el mundo no puede recibir, porque ni le ve, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque hace que mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros, ¿dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? A Cristo. Es sencillo. Y si Cristo es mi ejemplo de vida, entonces me tengo que espejar en Cristo. El 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará que todo lo que os he dicho. Mira, el Espíritu Santo no te va a hacer recordar otra cosa que no sea palabra de Dios. Cuento chino no es cosa del Espíritu Santo. Podemos tener claro eso. Debemos de tener claro eso. Cada vez que alguien me da un mensaje de parte del Espíritu de Dios, lo primero que yo debo de mirar es si va de acuerdo con su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no va a contradecir su palabra. Si dice que la profecía, que ninguna profecía es de voluntad del hombre, sino es que Dios da inspiración a esos hombres para poder transcribir el pensamiento y la voluntad de Dios. Para que nosotros hoy podamos tener un guía, para que nosotros podamos tener un marco donde caminar para glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a decir que yo puedo salir fuera de este marco que no pasa absolutamente nada? Claro que pasa. Entonces yo debo de desconfiar que el Espíritu es el que me está dirigiendo. Si el Espíritu no me está dando testimonio de Cristo, y si el Espíritu Santo me da testimonio de Cristo, Él me hará recordar todo lo que Cristo ha dicho. Entonces yo debo, si es así, entonces voy a escudriñar la palabra de qué fue lo que Cristo enseñó. Y una de las enseñanzas de Cristo es: la puerta ancha lleva a la perdición, y la puerta estrecha ¿dónde lleva? La vida. Y dice, y por la ancha muchos son los que entran, y por la estrecha pocos son los que entran. La enseñanza. Pero si, por ejemplo, usted está en el marco que tú dices, sale de allí y nosotros sabemos que sales de allí, pero no te decimos nada, de lo cual también... No, la Biblia dice que nosotros como cristianos debemos con amor llamar a nuestros hermanos a la atención y corregirlo con la palabra, con amor, para la gloria de Dios. Y Pablo dice, tú primero vas y habla con él solo. Si él no te escucha,
Llama a 2 o 3 testigos y delante de los testigos confróntalo. Si él no quiere oír de ninguna manera, llévalo a una congregación. Y si él no quiere oír a ninguno de estos, dile que no venga más. Ve que es completamente contrario a lo que nosotros pensamos. Y algunos me dirán, hermano, eso es falta de amor. Mira, eso es lo que está en la Biblia. Jesucristo dice, toda rama que no da fruto, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace con ella? La quema. Enseñanza, y eso es lo que me va a hacer recordar el Espíritu Santo todo el tiempo. El Espíritu Santo no me va a pensar, no, yo puedo ser un gajo seco, que no pasa nada, que con el tiempo el Señor me da vida. No, la Biblia dice que la parte que está seca, la corta, ¿sabe para qué? Para la que está bien pueda dar fruto, pueda crecer, pueda desarrollar. Porque he escuchado a algunos que dicen, no, es que si el pastor va a otro lado, no es mi problema, es él quien se va a recibir. Y digo, pero si tú te compartes el cuerpo de Cristo con esa persona, tú también estás haciendo parte a él. Exactamente. Por lo cual tú también recibirás a lo mismo que él. Exacto, porque la Biblia dice que este tipo de cosas de castigo de Dios o de corrección de Dios a la vida, no es solo para el que comete pecado, sino para el que está de acuerdo con el pecado de aquel, para el que calla la boca y no dice nada. Porque si yo estoy enseñando algo que no es bíblico aquí delante de ustedes, y ustedes no tratan de llamarme la atención y que yo recapacite en cuanto a la enseñanza que estoy dando, lo que está haciendo, lo que está permitiendo es que otro reciba la mala intención, crea en ella y no agrade a Dios. Porque no va a conocer la verdad, dice que la verdad es la que genera en nosotros el arrepentimiento. Si yo no estoy hablando verdad, ¿qué clase de arrepentimiento vas a tener tú? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra justo para esto, para que nosotros no podamos caer dentro de determinados engaños, porque el Espíritu Santo no me va a recordar nada que no esté dentro de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no me va a llamar a vivir una vida sin santificación, porque la Biblia dice que sin santificación nadie verá al Señor. La Biblia, el Espíritu Santo no me va a decir, hijo, sigue viviendo en fornicación, en adulterio, no pasa nada. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Los adúlteros y los fornicarios, ¿dónde es que van a parar? El infierno. Al cielo colorado. Ahí está. Entonces, ¿cómo que el Espíritu Santo me va a dar permiso para esto? No tiene lógica. No, hermano, yo robo, pero es que yo tengo a Cristo, pero es que es algo que yo no puedo con él. ¿No puede? Pues ya sabe. Pastor, a veces hay enseñanzas que no perjudican la salvación, que a veces no las enfocan bien, pero a un cristiano que es maduro, digamos así, no le perjudica el conocimiento a la salvación. Sí, claro, estamos hablando. Yo creo que allí estamos hablando de enseñanza, que vamos a poner algo por decir algo, ¿no? ¿Qué puedo poner yo? Mire, hermano, no venga a la iglesia en pantalón vaquero porque eso no agrada a Dios. Puedes venir en pantalón vaquero, que eso no pasa nada. La Biblia no dice eso en lugar ninguno. Hay algunos por ahí que enseñan esto, que tú en la iglesia no puedes entrar en pantalón vaquero. Pero eso no es bíblico, ¿verdad? Y yo podría hablar de otras cosas, pero entonces, claro, tengo que descubrir a otra gente. Entonces, como yo no quiero descubrirlo ahora, porque no creo que es el momento, pero es una de esas cosas, ¿no? Dice, hermano, no te bañes no uses desodorante. Ustedes, yo he escuchado de esto. ¿Alguien ha escuchado de eso por ahí? un montón de traer. Yo he escuchado incluso que un cristiano no puede comer picante. Uy, ¿y eso? Bueno, que lo diga por una manifestación de que se cuide de la salud. Sí, no, pero Claro, ¿no? uno tiene que ser claro, no puede soltarlo así. Otros dicen que tomar café es pecado, que hay que tomar cebada. Que tiene droga. La cafeína. ¿Entiendes? Entonces, si eso es así, tampoco puede ir al médico porque las inyecciones tienen droga. ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos que tener determinadas cosas claras como cristianos. Por eso es interesante
Es muy importante, los animamos siempre, que escudriñe la palabra, que lea, que pida al Señor sabiduría y todas esas cosas. Y lea y vuelve a leer y escudriñe y ore al Señor para que les revele todas esas cosas, justo para evitar ese tipo de confusión, ¿no? Otros por ahí dicen, si no cae no está lleno del Espíritu Santo. ¿Y no qué? Si no cae, no está lleno del Espíritu Santo. ¿En qué parte dice la Biblia que tiene que caer? Vamos, ustedes no ven, ahora está de moda, pasa la chaqueta y se cae, sopla y brum, cae todo el mundo. ¿Entienden? La Biblia no dice eso en lugar ninguno. Eso no es bíblico, para nada. Lo que dice el Señor es que mayores cosas de lo que Él ha hecho harán. Eso sí. Sí, pero no está diciendo que si no cae, y yo he escuchado esto. Ahora no manifiesta qué tipo de obra, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros tenemos que tener claro esas cosas para no caer en un cuento, porque de repente ustedes se sientan o van a visitar una iglesia o tienen un amigo de trabajo que él cree que si tú no caes no estás lleno del Espíritu Santo. Cuidado, ¿eh? Les voy a decir algo con experiencia personal, sin afán de criticar a nadie. Ya he ido a cultos donde la gente ha caído, pero la manifestación no era del Espíritu Santo. Era un espíritu, pero no era santo. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Estamos hablando que siempre nosotros somos vasos para glorificar a Dios. Pero hay muchas iglesias que son muy emocionalistas. Ahí está la respuesta. Son emocionalistas. Ahora, si tú me preguntas, ¿y el Espíritu Santo de Dios actúa en mis emociones? Claro. Pedro, ahí está. Él va a actuar en mis emociones de manera que yo vaya ¿a dónde? A Cristo. ¿Verdad? Es decir, Cristo es todo. Sin Cristo, nada. ¿Y por qué dice eso? Pastor, Jesucristo nos dijo, sin mí nada podés hacer. Entonces, el Espíritu Santo me va a decir en algún momento, mira, aunque Cristo no esté, tú te puedes levantar. Tú puedes levantar y profetizar sin que Dios te haya llenado del Espíritu Santo para tal obra. Si tú profetizas en nombre de Dios sin que Dios te haya mandado, estás pecando. Porque dice que la profecía no viene de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Y cada vez que tú abres la boca y dices a nombre de Dios y Dios no te mandó, tú eres un falso profeta. ¿Entiendes? Y esos son conceptos que nosotros como cristianos debemos de tener, porque los falsos maestros intentan traer esas cosas dentro de la iglesia. Y hoy más que nunca, y nosotros tenemos que estar agarrados a la palabra para que esas cosas no nos puedan mover. Pablo llama eso vientos de doctrinas. Entonces nosotros tenemos que estar maduros en estas cosas. Versículo 13 dice, porque si estamos locos, si estamos fuera de nosotros mentalmente, entonces Pablo dice, vamos a leer el versículo todo. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Y yo quise parafrasear, si estamos fuera de nosotros mentalmente, en verdad el apóstol Pablo no está asumiendo un estado mental enfermizo. Él no está diciendo que estoy loco, ¿no? Sino una forma extravagante de hablar de algo o relacionado a alguien. Ejemplo, estoy loco de amor por fulana o por fulano. Eso significa que yo estoy fuera, que mentalmente estoy mal. Pero esa expresión se usa muchísimo en nuestro medio, ¿verdad que sí? Aparentemente eso se juntan todos los sentimientos para un solo propósito. Exactamente. Entonces, es decir, el amor por fulana me hace cruzar montañas y mares. Yo no, solo Cristo anduvo por encima de las aguas y Pedro un ratito, nadie más ha podido andar si no está en un barco. ¿No? Vamos, por ti bajaría una estrella. Son lenguajes de extremo para revelar lo que nosotros, la fortaleza de lo que nosotros sentimos dentro. Entonces Pablo está diciendo, si estamos fuera de nosotros, si estamos locos, el motivo de nuestra locura es Dios. Es eso lo que Pablo está hablando. Todo
lo que nosotros tenemos, toda nuestra fuerza, toda nuestra alegría, tristeza, todo nuestro sufrimiento, todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Si tal es nuestra motivación, es para Dios. Parece que Pablo está hablando de algo nuevo, pero solo está repitiendo que toda su motivación es Dios, no es mostrarse y sin hacer ver quién es Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. ¿Quién es vosotros en este contexto? La iglesia de Cristo. Por lo tanto, la motivación de Pablo es la gloria de Dios y el beneficiar a la iglesia. Por eso dijo a aquellos hermanos: gloríense de nosotros con confianza y vindiquen, reclamen de las calumnias de los falsos maestros, porque estas son nuestras motivaciones. Dios y ustedes, la iglesia. Eso es lo que Pablo está hablando. La motivación de Pablo era agradar a Dios y la iglesia. Nosotros pensamos que Pablo viajaba en un jet privado. Pablo anduvo la mayoría de sus viajes evangelísticos, anduvo prisionero, anduvo con billetes como low cost, ¿no? Los billetes de Pablo no eran de primera clase. Pablo iba a los pobres, apretuñado, donde iba a las cargas, pero él iba a hacer la obra de Dios porque Dios era su motivación, ¿no? Y algunos de nosotros decimos que Dios es nuestra motivación y la iglesia, pero como caigan 3 gotas no somos capaces de cruzar la calle para entrar en el coche y venir a la oración o venir a un culto, ¿verdad? Y muchas de las veces decimos que amamos a Dios, que Dios es, que estamos locos por Dios, ¿no? Yo no puedo traducir porque no existe una traducción, ¿no? Pero en Brasil dice, no, se usa en castellano también, apasionado por Dios. Dice, estoy apasionado por Dios, pero cae 3 gotas, no voy al culto. ¿Qué pasión es esta? Mi padre siempre me solía decir, mira, puedo decirte que hay 3 tigres en el camino. Si la muchacha que a ti te gusta está del otro lado, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vas a pasar por en medio de esos 3 tigres y vas a llegar allá, ¿verdad? Pero por Dios, ¿qué va? Ayunar, hermano, comer es muy bueno, ¿verdad? Versículo 14, el apóstol Pablo dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Ese versículo me llamó mucho atención. Pablo dice, pues el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, nos insta a no actuar en nuestro propio provecho, sino que Cristo es lo primero, es la regla de nuestra obediencia, y cualquier cosa fuera de Cristo que sea nuestro motor de impulso nos quita la dignidad si va por encima de Cristo. Mira lo que Pablo dice, pues el amor de Cristo nos apremia haber llegado a esta conclusión. ¿Cuál era la conclusión? Que uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. ¿Ustedes entienden cuál es la conclusión de Pablo? O sea, que nosotros muramos para Él. Para uno mismo. Cristiano vivo no sirve. Cristiano tiene que estar muerto. Morir para vivir para Cristo. Exactamente. Lo que Pablo está hablando es muy serio. Lo que Pablo está hablando es la conclusión. No es un pensamiento, es la conclusión de todo lo que nosotros estamos hablando ahora. Entonces la conclusión de Pablo es lo siguiente: uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. Los que están en Cristo están muertos. Cuando nosotros bautizamos a la gente, ¿qué es lo que decimos que hizo? ¿Cuál es el simbolismo del bautismo? Muerto y resucitado con Cristo. Muerto para el mundo, muerto para mí mismo. ¿Cuál es la primera regla de un discípulo? Negarse a sí mismo. Entonces, de eso es lo que Pablo está hablando. Cualquier impulso que nos quite la dignidad que va por encima de Cristo
es pecado, es más fuerte todavía. La Biblia dice que es idolatría. Y dice la Biblia que los idólatras entrarían en el cielo. Entonces la palabra de Dios es fuerte. ¿Verdad que sí? Es fuerte. Pero nosotros debemos despreciar, no debemos de considerar. Si nosotros no alcanzamos esa medida, pidamos misericordia a Dios por medio de Cristo. Pero esa es la medida. Mateo 10:37. Vamos a... Yo pensé que iba a llegar a... Voy a saltar el 15 y el 16 y voy al 17 directamente. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y si ustedes siguen, dice, el que nos deja mujer y hijo, tampoco. No, ahí está el esposo y la esposa. Mira, la otra se ahoga. Le tocó esa palabra. Muy fuerte la palabra, ¿verdad? Entonces, Está duro, ¿no? una ocasión, ¿no? Un amigo mío le dice a su esposa, vamos, cuando piensa que yo te traiciono, me falta muchísimo el respeto, pero también le falta al Señor, porque yo no te soy fiel porque sea buena gente, yo soy fiel porque el Señor me dice que debo de ser fiel. Y su esposa cogió un pequeño rebote, ¿no? Pero después pudo entender. Sin embargo, entre mi persona y mi esposa, esto no es un secreto, ¿no? Porque nosotros tenemos claro que nuestra santificación personal, ante todo, está en Dios. Porque si quitamos Dios de nuestro matrimonio, el matrimonio se acaba. ¿Por qué? Por la tendencia pecaminosa que yo tengo. Entonces, el matrimonio que todos pueden mirar desde afuera y decir, cómo trabaja, mira, su esposa no trabaja, pero mantiene a sus hijos, qué bien, lo tiene todo, qué maravilla, qué bueno. Eso es porque Cristo está en el medio y es el que está conduciendo ese barco. Si Cristo se va de ese barco, aquí se acabó. Y yo debo de entender esto, que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y que ama al hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, y el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces Pablo dice, en Cristo todos están muertos. Se acabó el agradar a mí mismo, ahora tengo que agradar a Cristo. Me puede gustar mucho desagradar a Cristo, lo dejo. Y en el mensaje este que el hermano me pidió oración, él me dijo algo que yo iba a borrar el mensaje y no lo borré porque me pareció muy interesante para hablar con la iglesia. Él estaba predicando a este hombre musulmán y tenía un negocio que daba mucho dinero. Ustedes saben por qué él dejó el negocio y prefirió perder dinero que mantener su negocio. Porque vendía bebida alcohólica y su religión no permite un musulmán verdadero vender alcohol. Y él dejó. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, conozco a cristianos que defendiendo su negocio, dice, hermano, el Señor sabe que yo tengo que comer. Y ora por ese negocio. Y vende cigarrillos y vende cerveza. ¿Entienden? Entonces, estamos viendo cómo un cristiano tiene que morir para sí mismo. Y muchas de las veces uno tiene que morirse, sí o sí, porque si no, Dios no es glorificado. Además, voy más lejos. Dios solo es glorificado cuando yo no soy nada. ¿Verdad? No, yo tengo que hablar con Edgar todavía porque lo fui a visitar otro día, pero no estaba, el enfermo había salido a trabajar, ¿no? Me dijo, tenemos muchas cosas que hablar, estoy muy satisfecho. Pero ¿sabe cuando Dios obró en la vida de ellos, de la familia toda, porque todos fueron, cuando ellos no fueron? Nada.
Cuando dijeron, mira, aquí no hay más nada que hacer, ya nosotros hicimos todo lo que podíamos, hasta aquí llegamos, de aquí para adelante es que no podemos hacer nada. Entonces ya no era nada. Entonces Dios dice, ahora voy a tomar yo carta en el asunto. Y lo coge y empieza a trabajar. Entonces, ¿Dios es glorificado en esa situación? ¿Sí o no? Ellos son los beneficiados, pero Dios se glorifica en esto. Porque nunca van a poder decir, fue mi trabajo o fue mi dinero. Siempre van a tener que decir que Dios ha hecho. ¿Verdad? Y ustedes saben lo interesante que es esto para mi fe personal. Dios lo ha hecho. Pero también Dios al mismo tiempo me muestra, yo escucho oración, pero tuvimos que orar casi 5 años. ¿Verdad? Pero lo más bonito de esto es que Dios contesta la oración por uno y de rebote los pilló a ellos. Entonces trajo a ellos también. Entonces es la gracia de Dios que abunda o sobreabunda donde abundó el pecado, de tal manera que no hay otra manera en que yo pueda servir a Dios, sino entregando a Él toda mi vida. Toda, no una vida compartida, toda. Un cristiano es un baúl, no es un cajón lleno de gavetas. No, es un baúl. Todo lo que está dentro es del Señor. Y punto, y se acabó. Y esa es la parte más difícil de nosotros como cristianos. Entregarlo todo a Dios. Muy difícil para nosotros como hombres y mujeres entregar todo a Dios. Pero es eso lo que el apóstol Pablo está hablando. Por consiguiente, todos murieron. Todos los cristianos murieron para sí mismos. Y claro, de vez en cuando el viejo Adán quiere resucitar, pero nosotros lo llevamos a la cruz y lo pisoteamos y digo, quieto ahí, está muerto. ¿Verdad? Tirar la cadena. ¿Verdad? Así es como hay que hacer, decir, tranquilo, ¿no? Y muchas de las veces si nosotros no actuamos de esa manera, el nombre de Dios no es glorificado y además nosotros quedamos en vergüenza. Pues el amor de Cristo, ya estamos aquí abajo ya. Por lo tanto, la conclusión es muy clara. Morir aquí en este contexto es dejar de vivir basados en motivaciones en aquellas cosas que a mí me placen. Si nos fijamos en el versículo 16, dice que ahora en adelante denota un antes y un después en cuanto a cosas que uno conoció fuera de Cristo y que tuvo de cierta forma una convivencia o veíamos de una manera, pero que ahora ya tenemos la misma percepción. De modo que por lo tanto, si alguno está en Cristo, versículo 17, nueva criatura es. Por lo tanto, si alguien ha recibido revelación de Cristo, la comprensión profunda de su gloria y amor, eso generará un cambio en él, así como había sucedido en la vida de Pablo. Por eso el apóstol hace la proposición general. Si alguien o alguno está en Cristo, o lo mismo sería que puntuara, esto está en Cristo. Esta proposición es general, debe producirse en todos aquellos que perciben esta revelación. Dejar lo viejo atrás, todo es hecho nuevo en Cristo. En Juan 3, Jesús sorprende a Nicodemo. Yo no puse el versículo, pero creo que es 3:6, si no estoy equivocado. Jesús hablando, Nicodemo va a ver a Jesús, y Jesús dice a Nicodemo, de una manera sorprendente para Nicodemo, Nicodemo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús le sorprende de esa manera a Nicodemo. Nacer de nuevo, partir de cero, comenzar de cero, adquirir de vuelta el conta kilómetro a cero. ¿No? Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, el que no muere para resucitar con Cristo, en Cristo, no puede ver el reino de Dios. Y Pablo concluye así en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, aquí Pablo está haciendo una afirmación, Pablo hizo una conclusión en el 14, y aquí Pablo hace una afirmación, escuche bien, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Es eso lo que está diciendo, sí o no? Y dice, y si es nueva criatura,
las cosas viejas pasaron, es aquí, son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Entonces, nosotros debemos de entender que nosotros debemos de morir para nosotros. O sea, he sacado conclusión en mí de que para Dios realmente muerte física no es nada, lo más triste espiritual, ¿no? Exactamente. Exactamente. Porque dice, la carne para nada se aprovecha. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que entender que como cristianos lo viejo ha pasado. Pero pastor, yo sigo teniendo mal genio, pero ya no actúa basado en tu mal genio, sino en la palabra de Dios. ¿Verdad? No, yo tengo ganas de un día, dice, coger una borrachera, vamos, la gana va a quedar, porque la Biblia dice que nosotros no somos borrachos. Entonces cada vez que venga, yo le reprendo en el nombre de Jesús. No, a mí me gustaba la discoteca demasiado, bailaba de todo, hermano, era una fiera. Vamos, se acabó. Ahora estoy en Cristo. Y eso no agrada a Cristo porque no tiene la cultura del baile. En las discotecas no tiene nada de santo. ¿Verdad? El que es muy buen bailarín cuando va, saca a alguien, una mujer para bailar, ¿cuál es su intención? Seducción, ¿verdad? Entonces está claro, hace un montón de papagayada, y se mueve, hace de todo eso para poder, parecen los pajaritos ese que salen por ahí, se abren las alas, le ponen de colores, hace lo que tiene que hacer, porque la intención es seducirlo. No, hermano, yo soy muy incauto a la hora de bailar, hasta el día que te toque la costilla mala, y entonces ahí va. No, pero yo soy buen cristiano, yo ando siempre en espíritu de oración. Por lo tanto, si está en medio de la gente que no está en espíritu de oración, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Te van a provocar hasta que tú salgas de lo espiritual para poder caer en la carne.